La película comienza bajo el abrasador sol de Arizona, donde el FBI lidera un asalto a un escondite de traficantes de personas. Entre los agentes está Kate, conocida por su destreza y determinación. En medio del operativo, su equipo descubre un macabro hallazgo: cuerpos escondidos tras las paredes. A medida que avanzan, encuentran más víctimas, lo que revela la magnitud de los crímenes cometidos en ese lugar. Durante la inspección, una explosión repentina sacude el escondite, dejando varios agentes muertos y el lugar en ruinas. Kate, aunque ilesa, queda profundamente afectada. La operación llama la atención de los medios nacionales, pero la identidad de las víctimas sigue siendo un misterio. La situación lleva al FBI a contactar a Matt, un agente de la CIA conocido por su enfoque implacable, quien tiene como objetivo reclutar a Kate para una misión crítica. En una reunión tensa, Matt interroga a Kate sobre el cartel liderado por Mr. Díaz, el presunto responsable de los horrores descubiertos. Tras analizar sus habilidades, Matt le propone unirse a su equipo como estratega, enfocándose en Guillermo, el hermano menor de Mr. Díaz. Motivada por su deseo de justicia, Kate acepta, consciente de los riesgos. Mientras tanto, la historia introduce a Silvio, un policía mexicano que lleva una doble vida trabajando en secreto para el cartel de Díaz, mientras aparenta ser un hombre común junto a su familia. Reggie, compañero de Kate, la acompaña a una base aérea para su nueva asignación, pero solo a Kate se le permite abordar. En lugar del transporte militar que esperaba, encuentra un lujoso jet privado, donde conoce a Alejandro, un misterioso asesor del Departamento de Defensa y la CIA. Alejandro se presenta como un exfiscal mexicano, pero su pasado y su comportamiento despiertan sospechas en Kate. Tras aterrizar, el equipo recibe un informe sobre su objetivo: capturar a Guillermo en Juárez, un paso clave para desmantelar el cartel de Díaz. Kate, intrigada, intenta obtener más información sobre Alejandro, pero sus respuestas esquivas la dejan inquieta. Su curiosidad no agrada a Matt, quien, molesto, le da un ultimátum: comprometerse con la misión o abandonarla. Decidida a llevar a Mr. Díaz ante la justicia, Kate acepta el reto y se alinea con el equipo liderado por Matt. Las fuerzas especiales avanzan hacia Juárez, una región peligrosa, divididas en equipos terrestres y aéreos, con el apoyo de oficiales locales. Durante el trayecto, Kate presencia una escena escalofriante bajo un puente que refleja la brutalidad que enfrentan. Aunque logran capturar a Guillermo sin resistencia, un grupo de gánsteres pronto los intercepta, bloqueando su camino de regreso. Consciente del peligro inminente, el equipo toma la arriesgada decisión de enfrentarse directamente a los atacantes. Kate, preocupada por los civiles atrapados en el fuego cruzado, duda en actuar, pero la confrontación se desarrolla con ferocidad. Tras neutralizar la amenaza, las fuerzas especiales regresan al cuartel, donde Kate enfrenta a Matt con su frustración y dudas sobre las decisiones tomadas durante la operación. Sin embargo, Matt y Alejandro le recuerdan la experiencia que respalda sus acciones. En el cuartel, Guillermo finge no entender inglés, obligando a Matt a recurrir a Alejandro para el interrogatorio. Mientras Alejandro se prepara, un viejo conocido, Rafael, le revela la existencia de un túnel usado por el cartel de Fausto, primo de Díaz, responsable de la tragedia personal de Alejandro. Motivado por la nueva información, Alejandro interroga agresivamente a Guillermo, obteniendo detalles vitales. Mientras tanto, Kate intenta aliviar la tensión fumando un cigarrillo en compañía de un soldado. Más tarde, junto a Reggie, Matt y Alejandro, viaja a Tucson siguiendo la pista de Guillermo. Allí separan a los inmigrantes provenientes de Nogales para identificar posibles vínculos con el cartel de Fausto. Alejandro utiliza el interrogatorio para seguir su búsqueda de venganza, mientras Reggie, frustrado por la falta de claridad, exige respuestas. Finalmente, Matt y Alejandro revelan su plan: infiltrarse en el túnel del cartel para capturar a Mr. Díaz y localizar a Fausto, cuya captura es crucial para evitar una escalada de violencia. Aunque las explicaciones traen algo de claridad, la urgencia de la misión mantiene a Kate y Reggie en alerta. Al día siguiente, el equipo se reúne nuevamente para analizar el mapa del complejo túnel, preparándose para el próximo paso de su peligrosa operación. Matt dirigió su atención a las imágenes de seguridad del banco, identificando a varios cómplices de la red de Mr. Díaz y emitiendo órdenes para detenerlos. Mientras tanto, Kate, al observar las pruebas confiscadas, sintió una creciente necesidad de entrar al banco, pese a las prohibiciones de Matt. Su frustración aumentó cuando las pruebas recolectadas no fueron suficientes para arrestar a Mr. Díaz. Matt, sospechando que el cartel manipulaba los datos, tomó una decisión que dejó a Kate profundamente decepcionada. Motivada por su intuición, Kate y Reggie presentaron sus inquietudes a los superiores, quienes respaldaron a Matt y Alejandro, destacando que sus acciones estaban dentro de los procedimientos establecidos. Aunque reticente, Kate tuvo que aceptar la autoridad de sus superiores. Esa noche, Reggie llevó a Kate a un bar para aliviar tensiones. Allí, se encontraron con Ted, un antiguo colega de la policía fronteriza.
Ted mostró interés en Kate e intentó acercarse al invitarla a bailar. Luego de pasar tiempo a solas, ella notó un brazalete con la marca del cartel y se apartó sintiendo el peligro. Sin embargo, Ted percibió su cambio de actitud y la situación se tornó peligrosa. En medio de una lucha, Alejandro apareció inesperadamente y controló la situación, neutralizando a Ted. La ira de Kate se dirigió hacia Matt, creyendo que había sido utilizada como cebo. Sin embargo, se dio cuenta de que su propia insistencia en infiltrarse en el banco la había puesto en esa situación. Mientras tanto, Reggie estaba decepcionado al descubrir que su amigo Ted trabajaba para el cartel. En el coche, Matt y Alejandro interrogaron a Ted, utilizando tácticas implacables para obtener información. Finalmente, Ted confesó datos vitales sobre las operaciones de Mr. Díaz y las rutas de contrabando del cartel. Tras el interrogatorio, Alejandro verificó que Kate estuviera bien. En un momento de sinceridad, reveló que ella le recordaba a su hija fallecida, lo que conmovió a Kate. Le pidió que descansara, ya que la misión continuaría al día siguiente. A la mañana siguiente, Kate y Reggie se unieron a Matt para recibir instrucciones. El plan era infiltrarse en el túnel del cartel y desmantelar sus operaciones. Aunque Kate se sentía como una herramienta del equipo, su deseo de llevar a Mr. Díaz ante la justicia era más fuerte. Reggie intentó disuadirla de participar, pero Kate se mantuvo firme en su decisión. Mientras tanto, Silvio, el policía corrupto, transportaba sustancias ilícitas en su vehículo. Al caer la noche, Matt lideró al equipo hacia el túnel, inspeccionando cuidadosamente su equipo y preparándose para la peligrosa misión que tenían por delante. Durante un reconocimiento aéreo, el equipo hizo un descubrimiento inesperado en un túnel, lo que llevó al grupo de infiltración a ingresar para desactivar la operación de algunos de los hombres de Mr. Díaz. Kate y Reggie formaban parte del segundo equipo que entró al túnel. Pronto, los ecos de un enfrentamiento intenso comenzaron a resonar. El equipo principal estaba en medio de un confrontamiento intenso con los hombres de Mr. Díaz. Mientras tanto, en el otro extremo del túnel, Silvio, el oficial corrupto, se preparaba para una operación de transporte ilícito. En ese momento, Alejandro apareció de manera sorpresiva, neutralizando a uno de los traficantes, dejando a Silvio visiblemente desorientado. Mientras Alejandro revisaba a Silvio, Kate salió del túnel, apuntándole con su arma. Alejandro, sin intención de que lo detuvieran, actuó contra el chaleco antibalas de Kate, asegurándose de que no resultara lastimada. Luego le pidió que tomara un momento para recuperarse y regresara al túnel, mientras él utilizaba a Silvio como estrategia para llegar a Mr. Díaz y Fausto. Por su parte, el resto del equipo comenzó a preparar su salida, dejando el resto de la misión en manos de Alejandro. Poco después, Kate salió del túnel molesta y enfrentó a Matt con un golpe directo. Manteniendo la calma, Matt logró tranquilizarla y finalmente le explicó la verdadera naturaleza de la misión. Desde el principio, el objetivo no era capturar a Mr. Díaz y Fausto, sino eliminarlos de forma definitiva, ya que ambos eran líderes peligrosos del cartel. Esta revelación dejó a Kate atónita, especialmente al descubrir que Alejandro no era un simple agente, sino un asesino vinculado con el cartel colombiano. Además, Alejandro tenía motivos personales, ya que buscaba justicia por la pérdida de su familia a manos de Fausto. Aunque comprendió la explicación, Kate insistió en reportar el incidente al FBI. Mientras tanto, Alejandro localizó a Mr. Díaz, que conducía su coche. Con la ayuda de Silvio, detuvo el vehículo de Díaz y aprovechó la oportunidad para intervenir. Usando a Silvio como distracción, Alejandro se aseguró de avanzar hacia su objetivo. Una vez que eliminó a Silvio, forzó a Mr. Díaz a conducir hasta la residencia de Fausto, dejando atrás a Silvio. Al llegar a la residencia, Alejandro actuó con determinación. Enfrentó a Mr. Díaz y a los guardias que intentaron detenerlo, avanzando paso a paso hacia Fausto, decidido a completar su misión. Después de neutralizar a los guardias que protegían la residencia, Alejandro finalmente se enfrentó a Fausto, el hombre detrás de la pérdida de su familia. Fausto estaba disfrutando de una comida con su esposa e hijos cuando Alejandro, sereno y calculador, se unió a ellos en la mesa. En ese tenso momento, Fausto reconoció lo que había hecho y con indiferencia comentó que no había sido algo personal. Sin embargo, esas palabras no podían borrar el profundo dolor de Alejandro, quien sabía que nada traería de vuelta a su familia. Con un aire solemne, Alejandro tomó una decisión cargada de simbolismo. Replicó el sufrimiento que Fausto le había causado, dejando que éste experimentara el mismo vacío que él había soportado. Ante la inminencia de las consecuencias, Fausto quedó paralizado por el peso de su pasado. Finalmente, Alejandro cerró ese doloroso capítulo, poniendo fin a la amenaza que representaba Fausto y cerrando el ciclo de venganza que había marcado su vida. Al día siguiente, Alejandro se encontró con Kate en el balcón, donde ella reflexionaba en silencio mientras fumaba un cigarrillo. Su repentina aparición la tomó por sorpresa.
Con voz firme, Alejandro le presentó un documento que, según explicó, justificaba las acciones recientes dentro del protocolo. Kate, desconcertada y reacia, dudó en firmarlo, pero la intensidad de la situación la llevó a ceder. A regañadientes, estampó su firma, sintiendo que no tenía otra opción. Cuando Alejandro se alejaba, Kate sintió un impulso visceral de actuar contra él, de detenerlo de alguna manera. Sin embargo, para su asombro, no pudo llevar ese pensamiento a cabo. Reflexionando en su propia incapacidad para actuar, comenzó a entender que, si hubiera estado en la misma situación, quizás habría tomado decisiones similares. Fin de la película.